El beneficio por acción de Meta cayó un 13% este trimestre. Su flujo de caja libre, que normalmente ronda los 10.000 millones de dólares, se ha quedado en 784 millones. Y en las siguientes horas, después de la conference call, la acción se desplomó un 10%, hasta tocar los 529 dólares por acción. Hasta ahí el titular, pero hay un problema con este. Se apoya de dos partidas contables que no tienen nada que ver con si el negocio de Meta va bien o mal. Y cuando la sacas de la ecuación, lo que te va a quedar probablemente sea el mejor trimestre que ha reportado la compañía en todos estos años. Hoy vamos a abrir el 10Q, que son los estados financieros de Meta de este trimestre. Vamos a aislar estas partidas contables y llegar a una valoración final. Bienvenido si es que es la primera vez que te pasas por aquí y bienvenido de vuelta si es que ya sabes cómo trabajamos en este canal. Aquí no especulamos ni hacemos trading diario. Analizamos empresas como si fuéramos a comprarlas completas con la idea de construir un patrimonio sólido con paciencia y no a base de suerte. Y quien vendió en pánico en este trimestre ha cometido el error más antiguo en la inversión: confundir un gasto extraordinario con la salud del negocio. Cuando la acción se desplomó de 590 a 530 durante la conference call el 30 de julio, ya la noche acá por España, me saltaron todas las alertas de precio que yo ya tenía programadas en mi broker para poder realizar compras. Al día siguiente analicé los resultados trimestrales y determiné de que era nuevamente una irracionalidad del mercado. Y en consecuencia aumenté mi posición en Meta aprovechando esta rebaja. Por lo tanto, cuando entiendes realmente lo que está por detrás, estas caídas no te generan un miedo, en realidad se te están abriendo oportunidades. Quédate hasta el final porque vamos a ver a qué precio se está comprando Meta actualmente, con números reales y sin intuición. Vamos a la primera mentira del titular. El beneficio por acción de Meta cayó hasta 6.18. Abro el 10Q. Comparo el trimestre de este año con su respectivo del año pasado y lo primero que tenemos que retirar son estas dos partidas contables que no tienen nada que ver con el negocio de Meta. Primero, 2.400 millones en provisiones de litigios pendientes. Segundo, 1.180 millones en indemnizaciones ligados a la reducción de plantilla de unos 8.000 empleados que se ejecutó recién en mayo. Entre estas dos excepciones se suma 3.580 millones de dólares. Y aquí quiero ser preciso porque es fácil inflar este dato. La propia directora financiera, Susan Lee, indicó en la conference call que sin estos dos cargos el resultado operativo habría crecido casi un 9% interanual respecto al año pasado y no una caída del 8% como te indica el titular. Si haces este cálculo sobre el margen, tenemos el margen operativo reportado es de 31% en este segundo trimestre, frente al 43% del año pasado. Pero limpiando estos 3.580 millones de dólares, el margen real ronda el 37%, 8 puntos porcentuales debajo del año pasado. Sí, pero no por un problema del negocio, sino por dos excepcionalidades. Quédate con este porcentaje un momento. Vamos a restarle el segmento de Reality Labs, que es otra línea de negocios de Meta, donde tiene las gafas y todo lo que no está relacionado con el negocio principal, que es la publicidad. Este segmento la compañía lo mantiene porque sí y saben que lo pueden cerrar en cualquier momento. El margen el año pasado con estos ajustes sería de un 52%. Y este trimestre, restando el gasto de indemnización, más las provisiones y el segmento de Reality Labs, el margen normalizado sería de 44% en este trimestre. Ahora, ¿realmente es un problema que caiga de 52% a 44%? Vamos a ponerlo en perspectiva todo para no asustarnos. Según los últimos datos del índice Dow Jones, el margen operativo conjunto del SP 500 es de 13% y encima es el más alto registrado de todos los tiempos. Y aún así, con estos dos carros extraordinarios, más el segmento de Reality Labs, el negocio central de Meta se sigue moviendo hasta 3 veces por encima de esta media. El segundo motivo de pánico del mercado fue el CAPEX, para variar, como fue también en el caso de Amazon. Meta subió su previsión de inversión para este año. Ahora se encuentra entre 130 y 145.000 millones de dólares de inversión que van a realizar este año. Antes se manejaban en un rango de 125 a 145 millones. Y esto al corto plazo se comió el flujo de caja libre de Meta hasta 784 millones de dólares. Wall Street tiene motivos para desconfiar de este CAPEX. Ya vivimos el episodio del metaverso en Meta en el año 2022, cuando se gastaron miles y millones de dólares sin ver un retorno.
Pero hay una diferencia estructural entre 2022 y ahora. En este gráfico puedes ver que entre 2019 y 2022 Meta funcionaba con una correlación inversa. Para ganar más tenía que mostrar más anuncios, o sea, más impresiones. Y cuando más anuncios mostraba, o sea, más impresiones, menos podía cobrar por cada uno. El precio que vemos en este gráfico. ¿Por qué? Porque la segmentación del algoritmo era peor que actualmente. Los anunciantes en Meta tenían un peor retorno de su inversión. Por eso Meta estaba obligada a bajar sus precios. La situación se complicó cuando Apple cambió sus políticas de publicidad en el 2022. Meta tuvo que bajar hasta 20% sus tarifas. Sin embargo, desde ya hace algunos trimestres, por primera vez en la historia y de forma sostenida, estas dos métricas, las impresiones y los precios, están subiendo de la mano. Las impresiones crecieron un 14% interanual. Los precios, por su lado, crecieron un 12%. Ya no es que te muestren más anuncios y tengan que bajar sus precios. Ahora están mostrando más anuncios, más impresiones y los anunciantes están pagando más todavía. Esto solo pasa si el algoritmo que decide a quién le enseña cada anuncio ha mejorado de verdad. Y esto es gracias a la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial que corre por los mismos servidores que Meta está invirtiendo estos 130 millones de dólares. Ahora, fuera del negocio de la publicidad, en la conference call la directiva dio algunos datos que vale la pena tenerlos en la cabeza. 3.600 millones de personas utilizan aunque sea una app de Meta al día. Instagram ya llegó a 2.000 millones de usuarios diarios activos. Threads superó 500 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en el app de conversación que ha crecido más rápido en toda la historia. WhatsApp marcó un récord, 30 millones de mensajes por segundo durante la final del Mundial. Asimismo, hay otra línea de negocios que por primera vez en la historia ha superado los 1.000 millones de facturación. Y hablo de datos trimestrales. Nos referimos a los Other Income dentro de la Family Apps. Estos crecieron un 73% interanual, impulsados principalmente por la mensajería de pago de WhatsApp y las suscripciones. Esta cifra obviamente es muy pequeña si es que lo comparamos con el Family Apps, que factura 60.000 millones de dólares. Pero es la primera vez en toda la historia que este motor secundario está empezando a dar frutos. Y aquí es donde quiero que vuelvas a la pregunta del principio. Si las impresiones suben, si los precios que están pagando los anunciantes sigue subiendo y encima aparece un tercer motor de ingresos que está impulsando a la compañía, ¿por qué la acción cayó un 10% durante la conference call? Todavía nos queda por explicar la pieza que genera nerviosismo al mercado, el CAPEX, y ver de dónde sale todo ese dinero. Vamos con este dato ahora. Espera, un momento. Antes de seguir, si es que te gusta este tipo de análisis que va más allá de los titulares, te agradecería que le des al botón de suscribirte. Cada semana traigo análisis de distintas empresas y también videos relacionados a educación financiera y de finanzas. Ahora, ya hablando del elefante de la habitación, el tema que a todo el mundo le preocupa, el CAPEX. ¿Por qué Meta está gastando 130 millones de dólares a 145 millones en este año? ¿Y por qué esto no es lo mismo como se quemó dinero en el metaverso? Durante la conference call, Mark Zuckerberg lo resumió con una frase que no deja mucho espacio a la interpretación. No hay ni de lejos la suficiente capacidad de cómputo para cubrir la demanda que existe. Y no lo dijo solo como justificación, lo respaldó con el siguiente dato. Están recibiendo ofertas por terceros que están dispuestos a pagar una prima significativa por encima de lo que Meta le costó construir toda esta capacidad de cómputo. Y es que en caso quisiera revenderla en vez de utilizarla en reinvertir en su propio negocio. Es decir, la demanda mundial de cómputo supera completamente a lo que está disponible actualmente. Por eso también las otras hyperscalers están gastando tales cantidades masivas en infraestructura de inteligencia artificial para construir esos centros de datos, hasta el punto que Meta podría vender toda esta infraestructura a un precio superior al que le costó construirla. Y esto conecta con un evento que pasó días después de la conference call. El 10 de agosto, Mark Zuckerberg publicó un escrito sobre su visión de la superinteligencia personal. Y al mismo tiempo Meta lanzó su nuevo producto, Muse Gilmer, un nuevo modelo de código abierto. Ahora, entre otras noticias, quiero sumar esta que también ayuda un poco para explicar la volatilidad del precio estos últimos días. Un juez de Nuevo México había ordenado a Meta pagar 567 millones de dólares adicionales por un caso de seguridad infantil.
Acá lo que quiero que comprendas es que si bien Meta está lanzando nuevos productos que son reflejo de sus inversiones en inteligencia artificial, ambas noticias no cambian los fundamentales de la empresa, pero sí, como te digo, ayudan a explicar por qué la acción se encuentra tan volátil estos últimos días. Y ya que estamos hablando de ruido legal, circula un titular sobre una demanda de hasta 1,4 billones de dólares contra Meta, presentado por 4 estados en Estados Unidos por el supuesto diseño adictivo de las aplicaciones de Facebook e Instagram para menores. Esa cifra no es una sentencia, es el cálculo de la penalización que piden los fiscales. Meta niega las acusaciones y casos así tardan años en resolverse. Entre juicios y apelaciones, lo habitual en estos casos de gran escala es que se termine con un acuerdo extrajudicial entre las partes con una cifra mucho menor a la inicial. Así que cuando veas nuevamente el titular Meta podría quebrar, trátala con la misma cautela como tratamos el titular del EPS al inicio del vídeo. Para terminar esta idea, el dinero del CAPEX no se está quemando a ciegas, no se está especulando tampoco, se está convirtiendo de forma directa en las impresiones, que están creciendo un 14%, en el precio, que está elevándose también un 12% interanual. Entonces, sin este nivel de inversión en esta capacidad de cómputo, esta optimización nunca hubiera sido posible. Llegamos a la pregunta que realmente importa. Si es que estás pensando comprar la compañía, aumentar tu posición en tu cartera. ¿Y qué precio se está comprando Meta hoy? Las estimaciones de los analistas proyectan un beneficio por acción que pasa de $31 este año a 56,5 en el 2030, un crecimiento compuesto del 16%. Es justo este tipo de inversión lo que buscamos en este canal. Comparamos el múltiplo al que Meta está cotizando actualmente contra su media histórica, podemos ver una diferencia que es notable. El múltiplo de Meta en los últimos años ha rondado aproximadamente las 23 veces beneficio, llegando a tocar picos del 29% en momentos de euforia. Ahora, en este momento que estoy grabando este vídeo, está cotizando entre 16 y 17 veces beneficio, claramente por debajo de su media. Dicho de otra forma, estamos frente a una empresa que está proyectando un crecimiento de beneficios sano, pero que el mercado, tras el susto del titular, está pagando con un descuento por debajo de su media histórica. Si el precio simplemente vuelve con el tiempo a cotizar a esa media histórica, a medida que el beneficio por acción siga incrementándose, el margen de seguridad para quien compra hoy con un horizonte de años es real. Ya para cerrar, Meta no está acabada. La caída en bolsa tras los resultados nació por dos conceptos extraordinarios que no se van a repetir cada trimestre, y la volatilidad que vino después de la presentación de los resultados es simplemente ruido, psicología del mercado. ¿Por qué? Por la incertidumbre del CAPEX, algunos frentes legales que la compañía actualmente se está enfrentando, una macroeconomía que actualmente tenemos a la Fed con la incertidumbre de mantener los tipos y también reportando los resultados de la inflación y el conflicto de Oriente Medio. Si tu objetivo es construir un patrimonio sólido de acá a 5 a 10 años, este tipo de episodios que te acabo de mencionar no son una señal de alerta. Son casi siempre oportunidades para poder comprar un negocio de calidad a un precio que el mercado actualmente te la está regalando. Si este análisis te ha servido, suscríbete y activa las notificaciones. Y te dejo la siguiente pregunta en los comentarios. ¿Comprarías Meta a estos precios o prefieres esperar la evolución del CAPEX en los próximos trimestres? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.